Bueno, buenas tardes ya. Como ha comentado Víctor, mi nombre es Eva. Bueno, en primer lugar, yo voy a ir explicando, ¿vale? Pero que si queréis hacer cualquier pregunta o tenéis cualquier duda o necesitáis cualquier aclaración de lo que diga, me interrumpís directamente, no hace falta que esperéis al final. Yo soy graduada en Trabajo Social y os digo esto sobre todo fundamentalmente pues porque yo no soy experta en legislación ni jurista y simplemente, bueno, sí que la perspectiva que tenemos, sí que conocemos o necesitamos conocer lo que es el sistema de protección social, sobre todo pues para garantizar que llegue y que se le dé el sentido, o sea, que llegue a las personas que lo necesitan y que llegue de una forma adecuada. Entonces, un poco, sobre todo, la experiencia o cómo los conocimientos más amplios que yo haya podido adquirir en la parte de renta básica de inserción ha sido precisamente en esa tarea, ¿no? Que desde el trabajo social, aunque no seamos expertos juristas, sí que necesitamos conocer muy bien las leyes pues para garantizar que a las personas que estamos acompañando en su proceso de inclusión social pues se respete el ordenamiento jurídico y sobre todo que llegue a las personas con el sentido con el que se crea. Bueno, como comentaba Víctor, yo me voy a centrar sobre todo en el nivel no contributivo de la protección social, en una pequeña parte de ese nivel no contributivo, ¿vale? Sí que con él habréis visto toda la parte de arriba, digamos, este esquema intenta de una forma muy resumida agrupar lo que es todas las prestaciones de protección social. La parte de arriba es toda la del nivel contributivo, que por lo que veo ya lo habéis visto en la asignatura, todo lo que tiene que ver con pensiones, prestaciones por desempleo y demás. En este, digamos, nivel intermedio estaría, sería el acceso a un segundo nivel de protección que se hace desde el nivel contributivo, ¿vale? Es decir, cuando agoto, por ejemplo, una prestación por desempleo, pero sí que tengo derecho a un subsidio, al programa de activación para el empleo, al PAE, o incluso bueno, los complementos a pensiones contributivas, es decir, cuando digamos que ese segundo nivel sería cuando he contribuido, pero lo he hecho de forma insuficiente, ¿vale? Y luego estaríamos en la parte donde se marca lo que yo voy a explicar aquí esta mañana, estaría en este tercer nivel, que es el nivel asistencial de la protección social, es decir, donde el hecho de que yo haya contribuido o no haya contribuido no determina el acceso bueno, no determina, decir, sería como un colchón, ¿no? de protección para esa gente que no puede acceder a los otros dos niveles. Os voy a hablar muy por encima de lo que es el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, ¿vale? Lo que es conocido como la Ley para la Dependencia. Voy a comentaros muy por encima la regulación normativa que afecta a ese sistema, ¿vale? Y un poco las principales características que tiene. Bueno, pues lo que regula, digamos que la norma básica es la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. Esto, es decir, la publicación y la puesta en marcha y la implantación de esta ley en España supuso y está suponiendo, porque todavía a día de hoy no se ha terminado de implantar el sistema de autonomía y atención a la dependencia, pero supuso un hito y un cambio en lo que era hasta ahora el sistema de protección a nivel estatal.
Hasta el momento estaban lo que eran las pensiones, o bien las del nivel no contributivo, las pensiones no contributivas, las que hay para mayores de 65 o personas con discapacidad, pero con la creación del sistema de atención de autonomía y atención a la dependencia, se genera, pues digamos, un nuevo pilar, un nuevo recurso de protección a todas las personas, ¿vale? Las principales características de esta ley, es decir, que es un derecho subjetivo, cualquier persona que esté en situación de dependencia, independientemente de cuáles sean sus condiciones económicas, de contribución o no contribución a la seguridad social y demás, tiene derecho a una protección. Fue una ley pionera en el sentido de que fue la primera que con carácter estatal establecía el derecho subjetivo en cualquier prestación o protección del sistema de los servicios sociales, ¿vale? Porque sí que existían ya las pensiones no contributivas, pero digamos que estaría más dentro de la parte de la seguridad social, pero sí que dentro de lo que es el sistema de servicios sociales fue la primera ley estatal que reconocía un derecho subjetivo. Lo que os comentaba antes, pues decir, el hecho de que sea una ley regulada a nivel estatal garantiza el principio de igualdad territorial, ¿vale? Facilita el acceso en igualdad de condiciones de todas las personas, pues de forma independiente a la zona territorial donde viva. Luego veremos que eso tiene matizaciones, ¿vale? Por el modelo en el que, de la forma en la que se ha desarrollado, veremos que tiene matizaciones. Vale, digamos, ¿qué establece esta ley o un poco, es decir, qué sentido, qué es lo que se regula en la ley? Pues decir, lo primero que hace es configurar lo conocido como el SAD, ¿vale? Sistema de autonomía y atención a la dependencia. Y sobre todo lo establece como una herramienta de colaboración entre los distintos niveles de la administración, es decir, establece en igualdad de condiciones la participación que tienen que decir o la implicación que tienen que tener el nivel estatal y autonómico en el desarrollo del sistema, y luego también regula la participación que van a tener las entidades locales en ese sistema. Luego también la ley dedica gran parte a desarrollar lo que son los niveles de protección, ¿vale? Hay diferencia, un nivel mínimo y un nivel adicional. Es decir, a nivel estatal se establece el nivel mínimo de protección que todas las personas en el Estado español tienen que tener. Luego deja que libremente cada comunidad autónoma, en función de los recursos propios, de la capacidad de aportación y de complemento que tenga a ese nivel mínimo, puede destinar más recursos. Y luego, es decir, la realidad es que vemos, por eso decía que, ¿vale?, cuando la ley se hablaba en sus principios y en su fundamentación de igualdad territorial, luego eso se matiza porque sí que hay algunas comunidades autónomas que, como disponen de más recursos propios, han sido capaces de desarrollar, o sea, ampliar el sistema y desarrollar un nivel mayor de protección para las personas dependientes que viven en su comunidad. También, bueno, la ley lo que establece es un catálogo de prestaciones y servicios, es decir, el sistema de autonomía y atención a la dependencia, que pues establece una serie de prestaciones económicas y servicios de atención a las personas en situación de dependencia o de prevención de esas situaciones de dependencia, que ahora veremos los que son. Establece también una red de servicios, ¿vale?, que
también ahora ya en leyes posteriores se ve más, pero sí que reconoce esa red de servicios, engloba a todos los centros, independientemente de la titularidad, es decir, da igual que el centro sea de la comunidad autónoma o sea un centro de referencia estatal o sea el centro de un ayuntamiento. Si está destinado a atender a personas en situación de dependencia, está dentro de la red de centros. Y ya no solo centros públicos, sino centros privados que funcionan de manera concertada, es decir, reciben fondos públicos y están debidamente acreditados y autorizados, también forman parte de esa red pública. Bueno, y luego en la última parte de la ley lo que hace es, digamos que ya más a nivel de procedimiento administrativo incluso diferencia los dos momentos, ¿no? Una cosa es, o un momento inicial es cuando la administración interviene en valorar la situación de dependencia de la persona, es decir, a través de un equipo especializado se aplica un baremo y se establece y se reconoce que efectivamente está en situación de dependencia, en el grado de dependencia que corresponda, y luego un segundo momento que sería, una vez que se te ha asignado el nivel de dependencia que tienes, puede ser grado 1, grado 2, grado 3, de menos dependencia a más dependencia, en función de ese grado de dependencia, el catálogo de servicios te ofrece unos servicios y prestaciones u otros. Y luego también una cuestión importante a resaltar en esta ley, es decir, que yo creo que de las que, al menos no las conozco todas, lógicamente, pero de las que yo conozco del ámbito de los servicios sociales o de la atención social, fue una de las primeras que dedicó gran parte del articulado a desarrollar las medidas que iban a garantizar la calidad. Por un lado, la calidad del propio sistema, ¿vale?, tanto en la prestación de servicios como luego también toda la parte profesional, es decir, qué medidas de formación o qué actuaciones de formación para reciclar y reconvertir a esa gente que ya estaba prestando esos cuidados de forma no profesional, es decir, qué medidas de formación había que desarrollar, y también estableció lo que es la cualificación de los profesionales, definía pues las cualificaciones mínimas para cada uno de los perfiles. Bueno, luego ya que el desarrollo normativo de la Ley 39/2006 pues es inmenso, es decir, yo aquí os he puesto varias normas, algunas estatales, otras autonómicas, y no están todas, hay muchas más. Pues digamos que la ley 39/2006 crea un gran sistema a nivel estatal, pero claro, todo eso luego hay que regularlo, hay que ver, es decir, cuando hablamos de valorar la situación de dependencia, pues luego necesitamos establecer a través de, en este caso, el Real Decreto 174/2011, establecer un baremo consensuado que se aplique de la misma forma en todo el territorio español, para que cuando definimos o establecemos que una persona está en una situación, esa definición sea igual en cualquier comunidad autónoma. Luego, también se regula lo que es las propias prestaciones, ¿vale? En la ley las nombra, ¿vale? Y te dice que una prestación puede ser el servicio de residencia, pero claro, luego todo eso hay que regularlo, es decir, cómo se accede a la residencia, qué personas pueden acceder y cuáles no, es decir, la residencia o en este caso el servicio de residencia, para qué dependiente es apropiado y para cuáles no, cómo van a ser los sistemas de acceso, de adaptación, en fin, todo lo que es relativo a los servicios y a las prestaciones. Bueno, luego también a nivel autonómico hay un decreto del año 2010 en el que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en la financiación.
Es decir, el sistema de la Ley 39/2006 establece un derecho subjetivo, no obstante, sí que plantea que en función de tu capacidad económica es posible que se te pida que aportes parte del gasto que supone esa atención que se te presta, lo que se conoció como el decreto del copago. Es decir, bueno, tampoco... Ahí los tenéis, como luego vamos a pasar las transparencias y no sé si en algún momento será necesario profundizar, pero... Bueno, ¿qué catálogos de servicios establecía la ley en ese desarrollo del sistema de autonomía y atención a la dependencia? Pues en primer lugar los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, que a día de hoy esto no está todavía muy desarrollado. La ley preveía una implantación gradual del sistema, se publicó en el año 2006 y se planteaba inicialmente en esa ley que en el año 2012 estuviera digamos, plenamente implantada y desarrollada, pero pilló por medio la crisis, hubo paralización en la creación de ciertos servicios, hubo recortes de fondos públicos destinados a esto y demás, y entonces se ha retrasado. A día de hoy no está plenamente desarrollada e implantada todavía. Bueno, luego el servicio de teleasistencia, que esto casi todos lo conoceréis, el famoso botón de Cruz Roja, que si hay cualquier problema lo pulsa y te atiende. Servicio de ayuda a domicilio, servicios de centro de día y centro de noche, bueno, luego organizados en función de las características de las personas. Servicio de atención residencial, que también establecía diferenciación de residencia en función pues sobre todo para prestar una atención especializada en determinadas situaciones. Y luego hay prestaciones económicas, lo anteriormente descrito eran servicios y estos son ayudas económicas, prestaciones económicas. En primer lugar, bueno, la más conocida era la que está puesta en el punto B, la prestación económica para cuidado en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. En un primer momento, cuando se valoran las situaciones de dependencia, tenemos ya un número considerable de personas dependientes que se les tiene que prestar algunos de los servicios o prestaciones de este sistema. Claro, la administración se ve sobrepasada pues porque no tiene puestos en marcha todavía los servicios, ni montados los centros, ni organizado todo. Entonces, inicialmente en los primeros años de desarrollo del sistema se tendió más a enfocar la protección de esas personas dependientes a través de la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar. ¿Y esto qué es? Que alguien del entorno familiar, un cuidador no profesional, recibe una compensación económica por dedicarse a cuidar a esa persona. También en los primeros años, cuando había un cuidador no profesional dedicado a esas tareas de cuidado, se le vinculaba a una cotización en la seguridad social, ¿vale? Eso, con el tema también de la crisis económica y del coste que suponía para el Estado y las comunidades autónomas mantener este sistema, eso desapareció y ahora tienen la posibilidad de hacer esa contribución a la seguridad social, pero pagándola el propio cuidador, ¿vale? Anteriormente no, anteriormente el cuidador recibía la prestación económica y automáticamente eso suponía una contribución en seguridad social. La tendencia o lo que dice la ley es que esta prestación debe ser siempre concedida cuando no exista posibilidad de cualquier otro servicio o prestación. La ley siempre dice que como prioridad atender a las personas a través de servicios, si es posible servicios
que hagan que la persona se mantenga en su medio habitual de residencia el mayor tiempo posible, es decir, a través de teleasistencia o de ayuda a domicilio, evitando institucionalizar a las personas, es decir, trasladar a residencias o a centros, ¿vale? Y luego, siempre como última opción, cuando no existan servicios apropiados, pasaríamos a la parte de prestaciones económicas. También establece la ley que en caso de ser necesaria una prestación económica, la apropiada siempre es la primera, ¿vale? Que es una prestación económica vinculada al servicio. ¿Qué supone esto? Imaginaros que en el municipio de Lorca la comunidad autónoma no tiene ayuda a domicilio o un servicio de ayuda a domicilio disponible, pero sí que hay empresas privadas que presten esa ayuda a domicilio. ¿Qué hacen? Pues te dan la cuantía económica que tú necesitas para pagarle a esa empresa, pero hay que demostrar mediante factura que es una empresa profesional que está haciendo ese servicio. Actualmente se está intentando, digamos, darle un giro, porque la región de Murcia a día de hoy creo que es una de las que tiene mayor nivel, mayor peso lo que es la prestación económica de cuidado en el entorno familiar en relación con los servicios. Digamos que las comunidades que más desarrolladas tienen esta parte, es decir, o que más cumplen estos criterios o estos principios de la ley, estaríamos hablando que en torno al 20% de las personas dependientes reciben la prestación económica, en torno al 40%, si no me equivoco, recibían la prestación económica vinculada al servicio, es decir, al final servicios de forma indirecta, y el otro 40% estaría en la parte de servicios públicos. En la región de Murcia, a datos a fecha de 2017, la prestación económica en el entorno familiar estaba en torno al 50% de las personas dependientes, es decir, que estamos en un porcentaje muy alto con respecto a lo que establece la ley. Se está intentando reorientar esto hacia lo que es el acceso a servicios. Y luego, bueno, en último lugar está la prestación económica de asistencia personal, que esto sobre todo, es decir, esto está vinculado a la contratación de un asistente personal, sobre todo para personas con un grado de dependencia 3, es decir, una dependencia severa, pero que tengan opción de acceder a educación o al trabajo, es decir, personas con dependencia severa, pero que puedan trabajar en un centro especial de empleo o que puedan asistir a un centro ocupacional, a un centro de día o incluso decir a estudios, pero que necesiten quizá para esos traslados el acompañamiento de algún profesional. Creo que en la región de Murcia hay alguna concedida, pero algo muy simbólico, muy puntual. No sé si creo que había un caso o dos en toda la región. Esta prestación económica no está tampoco muy extendida. Bueno, aquí vemos, es decir, yo he preparado un poco lo que sería algunos datos. Bueno, lo he comentado anteriormente, como vamos un poco, esto lo he ido comentando en la anterior diapositiva, un poco pues los datos actualmente, por ejemplo, 1,3 millones de personas tienen reconocida una situación de dependencia a nivel estatal, de las que 335.000 continúan a la lista de espera de que se les reconozca la prestación. Cuando digo prestación no me refiero a prestación económica, sino prestación o servicio, es decir, el acceso a esa protección. Algunos logros del sistema en los últimos años, pues que se ha conseguido reorientar, ¿vale? Actualmente a nivel, la media nacional está en que el 66% de las prestaciones que se reconocen son servicios profesionales,
¿vale? Cuando al principio del desarrollo y de la implantación de esta ley era solamente el 20%. Entonces, es decir, en eso se está consiguiendo darle el enfoque que inicialmente recogía la ley, se está consiguiendo reorientar. Lo que os comentaba antes, en Murcia, uno de los retos es reducir la prestación económica para cuidado en el entorno familiar y aumentar los servicios profesionales. Y luego otro de los retos del sistema a nivel estatal es conseguir reducir lo que es la lista de espera, es decir, entre que me reconocen que soy persona en situación de dependencia hasta que me otorgan alguno de los recursos de protección, se tarda bastante tiempo, ¿vale? Es habitual que en el sistema haya en torno a 100.000 personas de forma habitual esperando esa, es decir, uno de los retos es reducir esa demora. Aquí, bueno, veis los beneficiarios con prestación efectiva con respecto al total de personas que tienen reconocida la situación de dependencia. En eso, por ejemplo, Murcia estamos un poco por encima de la media, es decir, que estaríamos mejor que otras muchas comunidades autónomas. Y, a ver, me he debido saltar, efectivamente, se ve que le he dado rápido y me he saltado la parte del catálogo de servicios. Ah, no, sí lo habíamos visto. Vale, perfecto. Entraríamos ya a la parte... ¿Tenéis alguna duda de esto? Hacemos... ¿Queréis nada? ¿Ninguna cuestión? ¿Ninguna reflexión? Vale, pues pasamos... Sí. Por lo que ha dicho del transporte, por ejemplo, para acceder a la educación, a lo mejor aquí en Murcia no, pero a mí me contaron una vez que, por ejemplo, en el Camino de Santiago hay como muchos pueblos, cuando vas haciendo un camino, pues en uno de ellos había una escuela en la que los niños no van a clase todos los días, sino que los lunes y los miércoles, por ejemplo, se les da primaria y otros días se les da como a la ESO y bachiller. Entonces esa gente en realidad no tiene acceso a la educación totalmente, porque va como 2 o 3 días a clase de 7. No lo sé, quiero decir que eso es posible que tenga más que ver con el tema de que sean pequeñas poblaciones, ¿vale? Y de aulas unitarias, quizás que no se... ¿Eso se permite? O sea, ¿se puede hacer? Supongo que estará regulado cuando lo hacen. Es decir, no lo sé, no sé esa situación en concreto, si era un centro educativo público o privado, habría que ver los detalles, pero claro, aquí por ejemplo, es decir, la ley de dependencia lo que facilitaría en este caso, es decir, si imaginaros que hay un menor dependiente, o sea, un niño en edad escolar que tiene una situación de dependencia y que, sobre todo muchas veces en entornos rurales, el acceso a la educación es más difícil, es decir, tienes que trasladarte, hacer kilómetros para llegar hasta el centro educativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, y la prestación de asistencia personal y apoyo para la autonomía, lo que vendría a hacer sería solventar un poco esas dificultades, es decir, ¿qué medida necesita ese menor para poder ir al cole todos los días? ¿Necesita que el transporte, por ejemplo, en un taxi adaptado, eso que supone un alto coste de ese transporte para la familia? Pues a través de esto se podría solventar parte de ese coste. Imaginaros un menor que no tenga ninguna capacidad de movilidad y haya que levantarlo de la cama, ducharlo, vestirlo, y no lo vamos a dejar todo el día en la casa, ¿no? Lo sacaremos de vez en cuando. De eso estamos hablando de dependencia. Lo que planteaba la compañera tiene mucho más que ver con el sistema educativo, que también está en el marco de los sistemas de protección social, pero la parte que ha desarrollado Eva tiene que ver con sistemas de ayuda a gente que no tiene autonomía personal. Siempre lo asociamos a personas mayores, y cuando hablaba de teleasistencia os suena que es teleasistencia, ¿no? Cuando hablaba del botón, es ese botón que tiene el anciano al lado de la cama, que toca el botón y acuden los servicios que lo van a atender.
cuando hablamos de, cuando hablaba ella de la persona que cuidaba del anciano, el cuidador, pues una persona que cuida del anciano porque tiene una capacidad de dependencia importante, que ahora supongo que Eva nos hablará de eso. Pero quiero decir que la norma, más allá de la broma, está pensada para personas que no pueden hacer una vida normal como cualquiera de nosotros. Y es donde hay un sistema de provisión especial, y os puedo decir, hay gente joven, hay mucha gente joven. Imaginaros que vosotros, una de vosotros tenéis un hijo con 18 años y sin ninguna capacidad de movilidad. Si analizáis el caso concreto, es un tema serio, muy serio, sobre todo para el menor y para la madre, o para el padre. Digo para la madre porque desgraciadamente en este país, yo me acuerdo cuando surgió la ley de dependencia, y con esto acabo y corto este intermedio. Cuando surgió la ley de dependencia yo me pillé un cabreo muy grande porque un dirigente político, supuestamente muy avanzado, se le ocurrió manifestar la estupidez de que este sistema iba a servir para que las mujeres cobraran por lo que antes no cobraban. Me pareció una afirmación canalla, ¿vale? Es decir, porque cuando hay un problema de dependencia, yo mantengo la convicción que es tan problema del padre como de la madre. Y lo que tenemos que buscar sean sistemas para que los padres puedan atender a una persona dependiente o los hijos, en el caso de los padres. Pero de luego no feminizar el sistema de ayuda a domicilio en un país como el nuestro, donde el cuidado de mayores y el cuidado de menores siempre, no sé por qué razón, será adjudicado a las mujeres. No sé por qué razón, porque la razón no hay ninguna lógica que yo alcance a comprender. También es cierto que más allá del cabreo, la realidad es que este sistema ha servido para liberar a muchas mujeres de tareas que le eran adjudicadas de una forma muy torticera. Vosotros tendréis abuelos, abuelas en una edad avanzada, no es fácil. Un abuelo con Alzheimer, no es fácil cuidarlo, perdón. Sí, no, iba a decirte, cuando hablabas de liberar a mujeres, en la diapositiva anterior, en la de datos, tenía que se estimaba que el sistema ha creado de forma directa, desde su implantación, más de 150.000 nuevos empleos. Es decir, que todo ese trabajo profesional que se hace ahora, antes se estaba haciendo desde las familias. Es decir, alguien hacía ese trabajo. Es decir, siempre ha habido alguien que hacía ese trabajo y os podéis imaginar quién. Ahora se hace, pero se hace con un sistema profesionalizado, que yo creo que es un sistema que puede crear muchos empleos para hombres y para mujeres, honestamente. Y son situaciones, os decía el ejemplo, es decir, si conocéis a algún anciano con demencia senil, con Alzheimer, con no movilidad, no estamos hablando de temas menores, es decir, una familia que tiene que convivir con esa realidad, si aparte no tiene recursos, si tiene recursos no es agradable, pero puede solucionarlo parcialmente, pero si aparte no tiene recursos, convendréis conmigo que es una situación compleja, ¿no? Pues eso es lo que la ley de autonomía y atención a la dependencia quería cubrir. Pero estamos centrados en eso, es decir, en ciudadanos que necesitan de la ayuda de un tercero para poder llevar una vida digna. Eso sería un poco el... Perdona, Eva. Ya. Sí. Bueno, sí, por un poco puntualizar lo que Víctor comentaba, efectivamente, es decir, personas dependientes, para establecer que una persona está en situación de dependencia y en ese baremo que se aplica, lo que se valora es en qué nivel la persona puede hacer de forma autónoma las actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? Las actividades básicas de la vida diaria... ¿Cuáles serían las actividades básicas de la vida diaria? Hay, por ejemplo, efectivamente, hacer la comida. Es decir, las actividades básicas de la vida diaria sería tener la capacidad de comer, ¿vale? Saber hacer la comida o poder hacer la comida serían actividades instrumentales, que ni siquiera hablamos de eso. Es decir, actividades instrumentales como ser capaz de manejar dinero, poder ir a comprar, no hablamos de eso, eso queda fuera de esas actividades básicas de la vida diaria, imaginaros. Es decir, que es que estamos hablando de niveles de dependencia, o sea, de situaciones o de personas que necesitan de otras para todo. Hablamos de que es capaz de comer, ya no hablamos si es capaz de saber hacer la comida, es capaz de comer, de llevarse la cuchara a la boca. Hablamos de esos niveles, ¿vale? Sí que en la escala de valoración se diferencian las dos, se diferencian lo que son las habilidades instrumentales
que, pues eso decir, las que he comentado antes, saber manejarse con el dinero, tener capacidad de planificar, de tomar decisiones, de acudir, por ejemplo, con una lista de la compra y hacer la compra. Y las habilidades básicas de la vida diaria es andar, moverse, deambular, es capaz de andar, es capaz de comer solo, es capaz de mantener la higiene, es decir, es capaz de ducharse, es capaz de subir escaleras y bajar. Un poco estamos en esos niveles, ¿vale? Es decir, que hablamos... Ir al baño. Efectivamente. Muy importante. Sí. Pues pasamos, si os parece, ¿vale?, a la segunda parte, que sería decir, dentro, cuando hemos visto antes en la primera diapositiva esos niveles de protección social, ¿vale?, hablábamos que estaba el sistema contributivo, luego ese nivel intermedio que era, o se accedía cuando agotabas todos los recursos del sistema contributivo, o bien habías contribuido pero de forma insuficiente, y luego bajábamos a ese tercer nivel, ¿vale?, que era el nivel asistencial. ¿Cómo se desarrolla ese nivel asistencial de la protección social? Bueno, la herramienta básica son las pensiones no contributivas, ¿vale? En las pensiones no contributivas tenemos, está diferenciado para dos grupos, para dos colectivos de personas. Por una parte, todas aquellas personas mayores de 65 años, es decir, con edad de jubilación, que no han contribuido al sistema de la seguridad social y que no tienen otros recursos económicos, pueden acceder a esa pensión de jubilación, una pensión muy baja, estamos hablando de que a día de hoy son 368 euros mensuales. Y la misma pensión existe para personas menores de 65 años, pero que tienen un grado de discapacidad superior al 65%. Es decir, que estaríamos hablando de dependencia severa. Hasta a nivel estatal, ¿vale?, lo que es el Estado tiene regulado ese sistema de pensiones no contributivas. Y luego todas las personas que se quedan fuera de esos... Decidme vosotros si se os ocurre alguien, decir, colectivos o grupos de personas que se queden fuera de esos dos colectivos que nombra. Es decir, estamos hablando que no son ni personas en edad de jubilación ya, ni personas con una discapacidad importante. Personas sin ingresos, que no tienen ingresos. Efectivamente, personas que no tienen ingresos económicos. Además, es decir, bien sea porque hayan agotado todo lo que es la prestación por desempleo o el subsidio, o bien sea pues porque no han o nunca han trabajado o han trabajado de forma irregular, que sigue existiendo bastante economía sumergida. Yo, por ejemplo, es decir, en el trabajo que hacemos en el día a día, estamos trabajando en programas de inserción laboral con personas en situación de exclusión y acompañando a las personas en ese proceso de búsqueda y de conseguir un trabajo. Yo aseguro que me sorprendo a día de hoy la cantidad de trabajo que se genera de forma totalmente irregular. Es decir, vienes hoy conmigo, haces la jornada de trabajo, terminas tu jornada de trabajo, te pago lo que considero que has ganado. Pero claro, esa persona cuando no tiene ese ingreso se queda sin nada, es decir, no has contribuido, el empresario, la empresa o quien sea la persona para la que has trabajado no te ha dado de alta, no ha pagado impuestos por ti, te quedas sin nada. Eso puede ser un grupo. Luego hay otro grupo también, es decir, en ciertos colectivos, pues familias numerosas donde quizá lo que comentábamos antes, la madre o la mujer en la sociedad, sobre todo ahora menos, ¿no?, pero hasta hace unos años estaba más vinculada al cuidado de los hijos, al cuidado de las personas dependientes de esa familia, y había una persona, normalmente el hombre, el padre, ¿no?, que traía el sueldo a casa, que era el sustentador de la familia, económicamente hablando. Pues cuando se producían, por ejemplo, situaciones de ruptura familiar,
esa mujer que hasta ese momento había estado haciendo unas labores de trabajo doméstico no reconocidas legalmente, pero se quedaba pues totalmente desprotegida. Entonces, para todas esas situaciones se genera lo que son el sistema de rentas mínimas en las comunidades autónomas, ¿vale? ¿Qué características tienen esos sistemas de rentas mínimas en las comunidades autónomas? Pues son distintas leyes autonómicas que regulan una ayuda de protección social, ¿vale?, que son competencia exclusiva de cada una de esas comunidades o ciudad autónoma, y forman parte de lo que es el sistema de los servicios sociales. Generalmente, excepto un par de comunidades autónomas, 2 creo, si no me equivoco, excepto 2 que las tienen dentro de lo que son los servicios de empleo, y tú vas, digamos, a tu oficina de empleo, igual que voy a pedir el paro, solicitar la prestación por desempleo, puedo ir a solicitar una prestación por desempleo, aunque no haya contribuido. Quitando 2 comunidades autónomas, el resto las tienen todas dentro de lo que es el sistema de los servicios sociales. Es decir, cuando yo me veo en esa situación, en vez de acudir a una oficina de empleo, acudo a un centro de servicios sociales. Son prestaciones económicas. Ahora veremos que algunas incluyen también otro tipo de apoyo, no solo la ayuda económica, que están destinadas a personas o a familias con insuficiencia de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Cuando decimos insuficiencia puede ser o que no tengan nada de ingresos económicos o que tengan ingresos pero sean muy bajos. Ahora mismo es muy habitual ver, pues, bueno, y en la zona, quizá aquí cerca de Murcia ciudad, no tanto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, vivo en Totana. Toda la comarca del Bajo Guadalentín es una comarca eminentemente agrícola, donde vemos, por ejemplo, muchas personas que tienen trabajo 4 o 5 meses al año, vinculados a campaña agrícola. Una vez que termina esa campaña agrícola, se quedan sin nada. Y a lo mejor incluso son fijos discontinuos, tienen un trabajo fijo en una empresa, pero claro, que les supone tener ingresos, es decir, que con los ingresos de 4 meses tienes que organizarte para intentar cubrir tus gastos de todo el año. Y bueno, pues a veces eso es complicado, sobre todo cuando hablamos de peones agrícolas, de peones de almacén, que no son sueldos excesivamente altos. Por eso digo que muchas veces estos sistemas no solo van destinados a quien no tiene nada, sino a quien tiene poco, para intentar complementar. En la mayoría de las comunidades autónomas, esta ayuda económica está vinculada a un proceso de intervención social. Es decir, que si tú vienes al centro de servicios sociales de tu municipio a pedir esta ayuda, normalmente te van a exigir que participe y colabore en aquellas tareas que el trabajador social te diga o consensúe contigo que te pueden venir bien. Generalmente, están vinculadas a conseguir la inserción laboral. Por ejemplo, si la persona que va a pedir la renta básica de inserción, que es como se llama aquí en Murcia, es una persona que no tiene nada, es decir, está en desempleo, pues normalmente se le va a recomendar que asista a cursos de formación, que se inscriba como demandante de empleo, que se preocupe de que esa demanda de empleo no caduque y se renueve cada 3 meses, que haga una búsqueda activa de empleo y todo eso. Es decir, no solo se te recomienda, sino que se establece en un documento por escrito y luego hay que justificar que se ha dedicado un esfuerzo, que se ha llevado a cabo. Y bueno, también una característica habitual es que estas prestaciones económicas pues tienen una determinada duración. Es decir, te ayudan durante un tiempo, pero cuando pasa ese tiempo, que ahora veremos la duración por comunidades autónomas, cuando pasa ese tiempo, aunque tu situación de necesidad continúe, generalmente la prestación termina y tienes que, en el caso de Murcia por ejemplo, luego lo veremos también, dejar que pase
6 meses al menos para poder volver a solicitarla. Esto se hace así, sobre todo para minimizar o intentar evitar que la gente genere una necesidad o se cronifique, ¿vale? o generar relaciones de dependencia hacia las prestaciones públicas, ¿vale? Digamos, una forma de decir, bueno, ya sabes que te ayudo durante 12 meses, pero en esos 12 meses te tienes que activar y tomarte en serio lo de la búsqueda de empleo, porque si no, pues más allá de esos 12 meses no podemos ayudarte. ¿Cuánto dinero dedica la región a renta básica? Pues si te digo la verdad, en 2018 no lo sé, en 2017 eran 14 millones de euros, que ahora también veremos que ha habido una subida exponencial y un cambio significativo en los últimos años. Y bueno, otra característica es que existen pues 17 leyes distintas a nivel estatal. Si hay 17 comunidades autónomas, cada una tiene su propia ley que regula el sistema de renta mínima. En cada sitio se llama de una forma distinta y bueno, ¿qué supone eso? Decir, pues que hay una heterogeneidad territorial. Antes, viendo el tema de la dependencia, veíamos que las condiciones básicas eran iguales para toda España. Había una ley estatal que establecía, una ley estatal que establecía lo que es el sistema y los principios generales del sistema de atención a la dependencia. Y luego incluso algún desarrollo normativo estatal para ciertas cuestiones, como por ejemplo cómo se valoran las situaciones de dependencia, cómo funcionan los servicios, todo eso hay una base estatal y luego cada comunidad autónoma puede concretar o definir, ¿vale?, a través de su propio desarrollo normativo ciertas cuestiones, pero tiene un marco general del que no te puedes salir. Sin embargo, aquí, por ejemplo, eso no existe. Aquí cada comunidad autónoma establece, pues decir, vemos diferentes criterios, requisitos para el acceso, las cuantías son diferentes, en unas comunidades autónomas se da una cuantía económica, en otra distinta, la duración, ahora lo iremos viendo. Lo siguiente que tenemos es un cuadro comparativo de, un poco, no se ve muy bien, ¿verdad? La parte de arriba, ¿la veis bien? Bueno, os voy explicando yo, de todas formas, como después lo vais a tener, si queréis, si hay algo que no veáis bien, me paráis y me preguntáis. En primer lugar, decir, la cantidad económica. Pues mira, aquí algunas comunidades la establecen en función del salario mínimo interprofesional, es decir, cogen como referencia el SMI, y hay otras, la mayoría, que cogen como referencia el IPREN, ¿vale? En este caso, por ejemplo, la Navarra y el País Vasco, que siguen el sistema de renta mínima o de renta básica, digamos, son las comunidades que han desarrollado el sistema pues de forma más amplia, que llega a más ciudadanos, que tienen mejores o cuantías más elevadas. Digamos que en esto sí que han sido normalmente pues las comunidades que se cogen como referencia, ¿no?, por tener un mayor desarrollo de lo que es el sistema de renta mínima. Y luego, por ejemplo, en torno a las comunidades autónomas que establecen la cuantía económica en torno al 75% del IPREN, son 9 y 5 las que la establecen algo más bajo. Cuando hablamos del 75% del IPREN, hablamos de en torno a uno... ¿Diferenciáis el IPREN del salario mínimo? A lo mejor estoy yo... El IPREN es el índice público de renta múltiple que se utiliza en seguridad social y que es más bajo que el salario mínimo interprofesional, son 537 euros. ¿Os acordáis del salario mínimo? Lo dijo Isabel el otro día. Claro. Entonces, estos serían 537. Está hablando Eva del 75%, de 537 serán 400. En torno a 400 euros. Sí. Tanto uno como otro, el salario mínimo interprofesional y el IPREN, sabéis que en la ley de presupuestos generales del Estado de cada año es donde se establece
la cuantía pues de esos dos índices de referencia. Y bueno, y luego tenemos las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que la cantidad económica la han establecido, la tienen en su normativa, establecen que va a ser la misma cantidad que las pensiones no contributivas, es decir, todavía más bajo de ese 70 o 75% del IPREN. Antes os comentaba, decía, a día de hoy una pensión no contributiva está en 368 euros mensuales. Luego, el tope, ¿vale? Normalmente hay alguna comunidad que no lo establece, pero la mayoría, igual que te ponen el mínimo o la cantidad mínima de ayuda, hay otras que te ponen un tope, ¿vale? Porque en función del número de miembros de la unidad de convivencia o de ciertos complementos, se puede establecer que cobra el mínimo o que cobra un poco más, ¿vale? Entonces, algunas comunidades autónomas sí que ponen el tope en ese salario, en la misma cantidad que el salario mínimo interprofesional, pero luego la mayoría de comunidades autónomas el tope es más elevado, ¿vale? Sobre todo pues familias numerosas o familias también con otras personas dependientes a cargo y demás. Luego, la renta mínima está establecida como derecho subjetivo pues en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, bueno, la mayoría de las comunidades autónomas, en otras no. ¿Sabéis? Bueno, el tema de lo que supone ese reconocimiento como derecho subjetivo, si sabéis lo que implica, ¿no? Es decir, que digamos que sería una ayuda o una prestación que no está vinculada a disponibilidad presupuestaria, es decir, que toda la persona que cumpla los requisitos y las condiciones de acceso, independientemente de que, en este caso, la comunidad autónoma, si reservó para este tema 14 millones de euros, pero por lo que sea hay una situación de excepcional gravedad que requiere atender a más personas de las previstas, la comunidad autónoma tiene que buscar la fórmula necesaria para imaginaros que ha reservado 14 millones de euros para el 2018, pero necesita 20, tiene que hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda. ¿Es un derecho subjetivo? No, ¿verdad? Sí, pero tú dices, oiga, yo no tengo la vivienda, quiero la mía, no te la doy. Esa es la diferencia con un derecho subjetivo. Si reúnen las condiciones para adquirir el derecho a la prestación, pues te tienen que dar la prestación. Efectivamente. Es un tema muy importante, ¿eh? Es fundamental, es decir, cuando se publica una ley, sobre todo es decir, en el ámbito social o de reconocimiento de derechos a las personas, el hecho de que sea un derecho subjetivo, es decir, si por circunstancias la administración competente no te reconoce ese derecho, tú puedes reclamarlo judicialmente, que sabes que lo tienes ganado, vamos. Bueno, lo que hablábamos antes un poco respecto a la duración de la prestación, vemos que lo habitual, la mayoría de las comunidades autónomas, 13, establecen un año de duración. ¿Vale? El resto, hay algunas que establecen la duración de 6 meses con posibilidad de prórroga y algunas otras, no sé si es que estaba mirando, no las he puesto, no las he incluido, o no sé si es que se me han borrado sin quererlo. Bueno, y luego hay algunas otras que establecen la duración inicial de 2 años, ¿vale? Sí, y con posibilidad de prórroga. En el caso, por ejemplo, de Navarra, la duración inicial son 2 años, sí que se hace una revisión intermedia, es decir, al año, pues ver si las circunstancias continúan igual y demás, pero
se establece esa duración inicial de 24 meses, de 2 años, y luego, una vez transcurrido ese tiempo, si la situación de necesidad continúa, pues tú continúas teniendo esa ayuda. En el caso de Murcia, la duración general son 12 meses. Ahora veremos que también hay posibilidad de prorrogar. Y si durante ese tiempo las condiciones cambian y esa persona ya no necesita la ayuda, pero como se la han concedido por un año, la está recibiendo, luego tendría que devolverla. Sí. Sí, hombre, está obligado cuando te lo conceden, la resolución también te dice, y en la propia ley así lo establece, una de las obligaciones de los beneficiarios es comunicar cualquier variación de tu situación en el plazo de 15 días, ¿vale? Y si no cumple, digamos que esa no comunicación de las variaciones también está recogida en el apartado de infracciones y también apareja una sanción, es decir, que en caso de no comunicar variaciones y que eso afecte a la prestación, no solo luego tienes que devolver ese dinero, sino que te pueden imponer un periodo en el que, aunque la necesites, no puedes volver a solicitarla, ¿vale? Lleva aparejada una serie de sanciones, también en función de si se reitera esa falta o no. Bueno, como todas las leyes que estéis estudiando, en la parte de infracciones y sanciones, eso está recogido, es una obligación de los beneficiarios. Bueno, luego la edad mínima, lo general, en la mayoría de las comunidades a los 25 años, ¿vale? Aunque hay algunas comunidades, 5, a las que se puede acceder, en algunas a partir de 18, en otras a los 23. Respecto a los beneficiarios, ¿qué es esto de beneficiario? Es decir, es simplemente decir cómo se concibe la prestación. En la ley se puede establecer que la prestación es una prestación de carácter individual a la persona o más bien una prestación de protección y de apoyo a la unidad de convivencia de carácter familiar, ¿vale? En el caso en el que se concibe como apoyo a la persona, que digamos que los beneficiarios serían los mismos que el titular, o sea, si la ayuda se concede a nombre de Pepito Pérez, la ayuda es para Pepito Pérez. En ese caso hay 4 comunidades autónomas. El segundo caso, que sería, aunque la ayuda se conceda a Pepito Pérez, la ayuda es para pagar las necesidades básicas de Pepito Pérez y de su familia. En ese caso está el resto de las comunidades autónomas, o casi todas, 12 comunidades autónomas, entre las que está Murcia. Y luego, bueno, pues hay un modelo mixto en cuatro comunidades autónomas. Bueno, luego también a nivel de requisitos, ¿qué te piden para concedértela? Pues que la unidad familiar esté constituida de forma independiente con carácter previo, es decir, no vale que yo me voy de casa de mis padres, me independizo y al día siguiente solicito la renta básica porque ahora soy una unidad familiar independiente. En ese caso, es decir, aquí por ejemplo en la comunidad autónoma piden un año de antigüedad en esa convivencia independiente. Lo mismo que el empadronamiento, ¿vale? Hay algunas comunidades autónomas que simplemente con estar empadronado en el territorio de la comunidad autónoma ya sirve, pero hay en otras que quieren que piden que se lleve un tiempo, que el empadronamiento sea de al menos 12 meses con carácter previo a la solicitud, que también es el caso de Murcia. Y ya no solo el empadronamiento, sino la residencia, es decir, puedes estar empadronado, pero puede que no hayas tenido residencia efectiva, ¿vale? Es decir, pues que hayas salido del país, ya hayas estado fuera del país más de 2 meses, o que estés entre 2 comunidades autónomas viviendo y demás. El tema de los convenios de reciprocidad, ¿sabéis lo que significa? Bueno, esto significa decir que al ser un derecho que se regula en cada comunidad autónoma, existe la posibilidad de que las comunidades autónomas entre sí establezcan acuerdos para que cuando una persona, imaginar una persona de Murcia que está cobrando la renta básica, a lo mejor pues alguien que viva en la zona de Santomera o por ahí y decide por temas laborales o por temas familiares irse a vivir a Orihuela, que pertenece a otra comunidad autónoma, le sirve para que, sin tener que reiniciar
reiniciar todo el papeleo, reiniciar la solicitud y demás, poder, digamos, traspasar ese derecho que le ha reconocido la Comunidad Autónoma de Murcia y solicitarlo a la Comunidad Valenciana. A día de hoy la ley de... Acordaros que hablamos de convenios de reciprocidad en la seguridad social con países terceros. ¿Acordáis que hacíamos referencia? Es decir, España tiene convenio de reciprocidad con Marruecos. Eso significa que si yo atiendo en mi país a los residentes, a los nacionales de tu país, tú haces lo propio con los de mi país cuando vayan allí. Hay muchos países que no tienen convenio de reciprocidad, sobre todo el África subsahariana, que ahí se generaba un problema, es decir, porque si no hay convenio, no había sistema de protección pública. Claro, aquí por ejemplo, en este caso, Murcia es una de las pocas, solo hay 4 en España que tengan incluido en sus leyes el tema de los convenios de reciprocidad. Murcia es una de ellas. Lo que pasa es que no sé si a efectos prácticos, o sea, sí que la ley dice que se podrán establecer los convenios, pero creo que a día de hoy no hay ningún convenio establecido, ¿vale? Porque además hay un problema, es decir, yo no conozco la cifra exacta, pero por ejemplo, la renta básica de inserción en el País Vasco, os dije en su día, que era prácticamente el doble que la renta básica de Murcia. Eso podría generar procesos de migración, ¿verdad? Es decir, la diferencia entre cobrar 300 y cobrar 700 es importante. Entonces la gente tendría tendencia a decir, yo me empadrono en el País Vasco, que voy a duplicar mi renta básica. Es un sistema complejo, muy complejo. Bueno, aquí tenemos algunos datos que esto ya sí que no se ve, pero bueno, los cuento yo, ¿vale? Los últimos datos que hay publicados y públicos de lo que es el sistema de rentas mínimas en las comunidades autónomas son a 31 de diciembre de 2015. Generalmente, decir esto, hay un informe del Ministerio que se publica con carácter anual, donde se vuelcan pues, los datos fundamentales de las 17 comunidades autónomas del sistema de rentas mínimas de cada una de esas comunidades y se hace una comparativa. Normalmente siempre salen, digamos, con más de un año después de que se haya cerrado el ejercicio anual. Aquí, por ejemplo, yo sacaba lo que es el número de titulares de prestación y luego también la tasa de cobertura en función del número de habitantes de cada una de las comunidades autónomas. Lo que hay marcado, que es el caso de la región de Murcia, la tasa de cobertura está en, se me ve borroso a mí también, pero el 3,28%, creo que no me equivoco, el 3,28%. Luego, por ejemplo, justo debajo, que está Navarra, hablamos de una tasa de cobertura del 20,10%, no, perdón, por cada 1000 habitantes. La tasa de cobertura, ¿vale?, el número de personas que reciben en función por cada 1000 habitantes. Pero bueno, en Murcia está en el 3,28 y en Navarra, pero claro, Navarra es la comunidad, junto con el País Vasco, que mayor tienen desarrollado el sistema de protección. Luego hay algunas... justo que tengamos nosotros el 20 Navarra. Eso lo digo porque acordaros que uno de los temas importantes del sistema de seguridad social, que alguien lo quiere romper, es el sistema de caja única. Era la solidaridad interterritorial. Va a salir en el examen. Y era decir, con independencia de dónde estés, de dónde residas, el sistema protege igualmente a cualquier ciudadano español. Aquí está claro que si vives en Navarra, tu nivel de protección, pues del 3 al 20 es 7 veces mayor que si vives en Murcia. Y el 36 en el País Vasco. Y el 36 en el País Vasco, que además sabéis que el sistema financiero presupuestario en el País Vasco y en Navarra es distinto. Al resto del Estado, ¿verdad? Y además son Ellos cobran los impuestos y nos pagan una parte al resto. Claro, además son las únicas 2 comunidades autónomas que establecen este recurso dentro del sistema de empleo, ¿vale? Porque como también, es decir, a nivel estatal, es decir, las competencias de empleo no están transferidas o parte de las competencias de empleo no están transferidas a las comunidades autónomas, pues tampoco es posible hacer eso. Puede ser tranquilo.
Voy a pasar un poco por encima lo que son los datos, ¿vale? Y me voy a centrar ya en la parte de la región de Murcia, ¿vale? Simplemente deciros que la ley que regula esto es la 3/2007 de 16 de marzo, que recientemente se ha conseguido casi que por presión social ciudadana que se publique el decreto que regula que establece el reglamento de aplicación de la ley, porque la ley en el año 2007 daba un plazo de 6 meses para establecer esa regulación y ya veis que hasta el 31 de mayo de 2017 no fue posible 10 años después. Entre otras cosas porque establecía una serie, o había que aplicar una serie de mejoras con respecto al sistema de ingreso mínimo que había anteriormente, que aparejado a la situación de crisis económica pues suponía subir la inversión en renta básica de inserción, y la comunidad autónoma pues estaba en una situación compleja económicamente y no se había publicado ese decreto. Las principales características, pues que establece un doble derecho, ¿vale? Derecho a una prestación económica y a un apoyo personalizado a la inserción, ¿vale? Todo eso que os decía antes de búsqueda de empleo, formación, apoyo. Eso es muy importante. Yo te doy la prestación, pero tú firmas un contrato conmigo para que esta prestación sea un tránsito hacia la inserción laboral, ¿vale? Es decir, que es un tema, creo que es muy importante a la hora de mirar el sistema, ¿vale? Y de no confundir. Ahí hay, bueno, todo un debate abierto, porque hay quien considera que debe ser así, hay quien considera que eso convierte la prestación en una herramienta de poder de ciertos organismos, ciertas instituciones o cierto sector profesional sobre personas en situación de necesidad. Bueno, ahí hay todo un debate abierto, pero bueno, a día de hoy lo que está establecido así, tanto en la ley como en el reglamento que lo regula. Tiene carácter alimenticio e inembargable. Carácter subsidiario, es decir, que si tienes derecho a cualquier otra prestación o protección del sistema contributivo, de cualquier otro recurso, tienes que solicitarlo antes que esto. Es decir, esto es el último colchón de la protección social. El importe, aunque la ley establece que será de al menos el 75% del IPREN, 400 euros, esto, por ejemplo, se ha mejorado en el decreto, ¿vale? El decreto, bueno, era una reivindicación que tanto las personas como las entidades sociales se le hacía a la comunidad autónoma, que los importes son muy bajos y no daban para cubrir las necesidades de una familia entera, porque hasta el mes de julio se estaban cobrando 300 euros mensuales. Entonces, es decir, no daba apenas para cubrir lo que es los gastos del carro de la compra, y si a eso le sumas que tienes que pagar agua, luz, en algunos casos alquiler o hipotecas, no llegaba. Entonces, era una reivindicación, y aquí sí que el gobierno regional pues mejoró lo que establecía la ley y se ha establecido en el decreto un 80% del IPREN. Pone 530, pero son 430, ahí se me ha colado un 5 en vez de un 4, me acabo de dar cuenta. Y luego también incremento, es decir, digamos que ese 80% es para las familias que estén constituidas por una sola persona, 430 euros. Luego, en función de si hay hijos a cargo, si hay cónyuges, si no hay, en función de cuántas personas constituyen esa unidad familiar, se va incrementando la prestación. A razón de la primera persona a cargo supone, si es adulto, un 10% más del IPREN, o sea que serían unos 53 euros más por esa primera persona. En caso de que sea menor, es decir, una madre y con 2 hijos, pues vendría a ser unos 430 más 100 más 50, más o menos, es decir, unos 580 euros o así, ¿vale? Luego la cuantía máxima, la comunidad autónoma en Murcia se establece en el 150% del IPREN, que es uno de los más altos que hay a nivel estatal,
y la cuantía mínima en un 13% también, es decir, la comunidad autónoma cuando recibe tu solicitud, si tú tienes otros ingresos complementarios y resulta que hacen cálculos y a ti te corresponde de renta básica 50 euros al mes, te la deniegan porque estaría por debajo de la cuantía mínima. Esto es simplemente decir, yo creo, no lo sé, pero supongo que se establece así porque a nivel administrativo supondría un elevado coste para el poco nivel de protección que te puede aportar. La duración generalmente son 12 meses, pero existe la posibilidad de prorrogarla cuando o haya una limitación funcional para incorporarse laboralmente, es decir, personas con discapacidad pero que todavía no llegan a ese 65% que les da acceso a la pensión no contributiva, o incluso personas que estén pasando por un proceso, por una enfermedad crónica o una enfermedad grave, un proceso de cáncer, por ejemplo, y no están en tratamiento, no están en condiciones en ese momento de buscar empleo, y ahí sí, en esos casos, se prorroga la renta básica hasta un máximo de 2 años. Y luego también cuando el cese de la prestación perjudique al desarrollo del itinerario individual de inserción. ¿Vale? Estamos hablando cuando son personas en situación de exclusión social, se vincula esa ayuda económica a una serie de compromisos de formación y de búsqueda de empleo generalmente. Entonces, cuando todos esos compromisos se están cumpliendo, también existe la posibilidad de prorrogar hasta 2 años. Bueno, los requisitos de acceso los voy a pasar un poco por encima porque vamos... Además también la ley está, yo lo podéis leer si queréis. Lo más significativo de los requisitos de acceso, pues lo que os comentaba antes, entre 25 y 65 años, menores de 25 que tengan hijos a cargo, que lleven 1 año de antigüedad de empadronamiento en la región de Murcia y al menos 5 años de residencia legal en el territorio español. ¿Vale? Eso sería lo más significativo. Luego, pues que carezcas de recursos económicos, que carezcas de otra serie de cualquier bien inmueble y demás, si dispones de otro, es decir, lo único que no contaría sería la vivienda habitual, el resto, si tienes cualquier otra propiedad ya no podrías acceder a esto. Los datos, bueno, aquí veis lo que sería un poco la evolución, ¿vale?, en la región de Murcia, del número de titulares, es decir, número de renta básica que había en el año 2000, eran 1.370 a 5.297 que se pasó en el año 2015, ¿vale? Ahí pasamos en el 2010 y 2011 de que aunque la ley ya reconocía el derecho subjetivo, a efectos prácticos no se estaba aplicando. En la comunidad autónoma se reservaba un crédito, en aquella época era en torno a 1,5 millones de euros, y cuando se agotaba ese 1,5 millones de euros, si era en el mes de marzo o en el mes de abril, hasta enero del año siguiente, que había un nuevo presupuesto, el resto de solicitudes que entraban se tenían que quedar esperando, incumpliendo así pues los plazos de resolución establecidos legalmente y demás. Ahí hubo una fuerte movilización por parte de las asociaciones, de las propias personas que tenían derecho a la renta básica y la solicitaban. La verdad es que hubo bastante denuncia en medios de comunicación, mucha presión ciudadana, y es verdad que la comunidad autónoma reaccionó y en ese sentido se ha ido cambiando, se ha revertido la situación, y en los últimos años, aparte de que estamos hablando que el presupuesto es como 10 o 12 veces superior a lo que era hace apenas 5 años, también en los últimos, en 2017 no lo sé, pero sé que en 2016 sí que se agotó el presupuesto en el mes de octubre y sí que se hizo la ampliación necesaria de partida para que la gente no se quedase esperando. ¿Te parece, Eva, que vayamos? Sí. ¿Hay alguna pregunta que queráis? Bueno, primero, ¿conocíais este sistema de protección? No. ¿Alguien conocía este sistema de protección? Pues bueno, lo tengamos, que decir, yo lo que hemos tratado, 2 temas que son importantes, el de autonomía, atención a la dependencia, y el tema del salario mínimo y la renta básica de inserción. Yo darle las gracias a Eva León. Si alguien quiere profundizar, Eva es la coordinadora de la asociación Candil, os decía, en Totana, trabaja en inserción de jóvenes, en protección, en familia, y siempre está dispuesta a colaborar con la casa y a venir a contarnos el trabajo que hace.
Dale las gracias y... A vosotros por invitarme. Y nada, en cualquier otro momento espero que en el camino profesional al menos nos volvamos a cruzar en algún otro momento.